lo presente es un mensaje expuesto en nuestro templo de la calle Ramallo 2010, a 2 cuadras de Avenida Italia y Comercio. Deseamos que usted pueda edificarse en la palabra de Dios y edificar a otros también. Recuerde, estamos para servirle. Si desea más material, solo llámenos al 507-1064 o escríbanos a Iglesia Emanuel, Pastor Alfredo Peña, Ramallo 2010, Montevideo, Uruguay, código postal 11400. Que Dios complete la obra en usted al escuchar este mensaje que lo llevará a una dimensión más allá de vivir. Acerca de qué es el ocultismo y cómo salir del ocultismo. Dios nos continúe bendiciendo, hermano. Bueno, en el 89 estaba y creía que la muerte no era simplemente uno se muere y ahí se termina todo. Siempre creí que había algo más. Y bueno, conocí a una muchacha donde los padres eran brujos, eran un bandistas, y bueno, me empezó a interesar lo que era algo quizás de repente común, la astrología, las cartas. Me empezó a gustar, me empezó a atraer cada vez más hasta que llegué a hacerme hijo de religión. Y en ese tiempo que empecé, y yo, como le decía a Peña el otro día, yo pensé que era buscar a Dios, porque uno lo primero que ve en esos lugares es la imagen de Cristo, es una paloma, es un cuadro quizás evangélico que dice citas bíblicas, y yo creía que lo que yo estaba haciendo era servir a Dios. Y me volqué por completo a eso, por completo, sin lugar a duda, ansiaba cada día poder aprender más. Y aún mismo los que eran supuestamente mi jefe de religión, me decían, no podemos creer que en tan poco tiempo vos llegues a incorporar por sábados más de 14 espíritus, desde la pompa gira hasta todo, cada espíritu por espíritu. Y empecé a ver y a amar cada vez más eso. Y empecé a ver que no era simplemente el hecho de ir un sábado, sino que realmente quería más, de aprender sobre lo que era la Umbanda. Hasta que un día empecé a darme cuenta que empecé a perder relaciones con mi madre, empecé a perder relaciones con mi hermano. Aún hice trabajos contra mi madre porque a ella no le gustaba la religión que yo estaba y quería sacarme de una manera u otra, y empecé a hacer trabajos contra ella. Empecé a disponer mi mente tanto que los espíritus entraban en mi cuerpo aún en mi trabajo. Aún yo estaba saliendo con una muchacha y entraban y hablaban con ella tranquilamente. Era la disposición de mi corazón de buscar a eso. Y cuando empecé a darme cuenta que no era algo así nomás, sino que vi matanzas de cabra, vi cómo la gente mataba con sus dientes y le arrancaba la cabeza a la gallina, se tomaban la sangre, cómo bañaban su cuerpo con sangre de cabra y estaban 7 días con esa sangre en su cuerpo. Y hasta que un día estaba en una sección, como le dicen ellos, y ahí empecé a darme cuenta, quizás Dios empezó a abrirme los ojos y empezaron a adorar deliberadamente al diablo. Y empezaron a decirlo de varios nombres, Belcebú, Astaroth y un montón de nombres más. Y ahí fue cuando empecé a asustar. Ahí fue cuando dije, esto no es nada que ver con Dios. Esto no es nada lo que yo quiero. Y me fui. Pero no me fui y enseguida fui a la iglesia, sino que pasé un largo tiempo de mi vida sin conocer a Cristo, donde mi vida fue completamente trastornada, cambié de noche, tenía pesadillas, aún de noche ellos me visitaban, se sentaban en mis piernas, hasta que un día alguien empezó a hablar de Cristo. Y ahí fue cuando yo empecé a entender lo que es realmente Dios. Quizás un año, como le decía Peña, quizás un año estuve para realmente entregar mi corazón a Cristo. Pero como un año, yo cada vez me acuerdo que yo pasaba adelante y me manifestaba una y otra vez. ¿Saben lo que es tener en el cuerpo más de 14 espíritus que gobiernan su vida? Y es mentira, como a veces muchas personas dicen, no, que era tirar las cartas, que es esto, que es lo otro, es mentira. Es un engaño.
Y si ustedes vieran lo de repente la gente que está engañada, y cree que solamente es el 2 de febrero ir a santiguarse, pero lo que realmente es cuando ellos le llaman doctrina, lo que enseñan, ahí se van a dar cuenta que lo que ellos quieren es ganar a las personas para que esas personas entren a la religión. Lo primero que le dicen es, bueno, tenés que venir y te tiramos las cartas, y siempre va a salir un dicho muy común de ellos: te hicieron un trabajo, alguien de tu familia te hizo algo. Y ahí es como atrapan a uno. Y no es nada que ver a lo que es Dios. Dios te pide solamente el corazón. Y cuando realmente le entregué a mi corazón, Dios me hizo libre. No hubo ningún espíritu que pudo enfrentarse a la presencia de Jesucristo, y Él me pudo liberar de todas las cosas que yo conocía. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Jesús se pasa. No hay poder más grande en el universo que el poder de Dios. Como anoche predicábamos allí en Camino Maldonado, no hay poder más grande que el poder de Dios. Que lo oiga el diablo, que lo oigan los brujos, el hechicero, el macumbero. Todo se doblará ante el Señor. Toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. Hay un pasaje de la Escritura allí en el libro de Hechos. Estaba pasando algo tremendo, había un avivamiento impresionante en Éfeso. Uno de ellos vino y dijo, bueno, yo me voy a hacer evangélico, me voy a hacer cristiano, aunque sea, voy a usurpar un nombre. Dijo, yo voy a usar esa fórmula mágica, voy a echar fuera los demonios, así como alguien que se arrimaría a la vida de Carlos, voy a hacerlo, pero en el nombre de Pablo. Y dice la Biblia así en Hechos, capítulo 19, que cuando vinieron a este hombre, los exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, verso 13, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, hijo judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y dice la Biblia, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Vinieron en barra a ministrar a un endemoniado, pero venían no en el nombre de Jesús, venían en el nombre de Pablo. Es como que alguien salga de este lugar acá diciendo, yo ahora voy a orar en el nombre del Jesús que predica Alfredo Peña. Te van a sacar picando los demonios también, porque el poder no está en Alfredo Peña, está en el nombre glorioso de Jesús. Así que vinieron. Y dice la Biblia así en el verso 16, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vaya qué culto de liberación. Los que fueron a ministrar al endemoniado se fueron desnudos. Tremendo, tremendo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, así como hizo Carlos esta noche. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínense cuánto vale cada estatua que llevan allí a la playa Ramiro o al buceo el domingo que viene. ¿Cuántos muñecos hay? Hay muñecos que valen 12,000, 14 y hasta 18,000 pesos. Hay estatuas que son astronómicas y la gente tiene que hacer un voto. Mire, hay un hermano en Cristo muy amado mío, que era propietario de una empresa de camiones. Dice, a mí me hicieron ofrendar, dice, los collares de perla auténtica, dice, que valían miles de pesos, miles de dólares de mi mujer. ¿Para qué? Para que destrancaran la empresa. Él decía, dentro de 30 días vas a tener contratos empresariales como nunca antes. Dice, me hicieron comprar gallina. Dice, ¿cuánta gente podía haberle dado de comer gallina? Dice, y me pedían gallinas de un color, gallinas de otro color. Dice, rociamos las carreteras donde cruzaban mis camiones. Dice, mi empresa se fundió, se fundían los camiones, me embromaban los empleados. Dice, y nada me resultaba hasta que vino alguien, me habló de Cristo. Dice, y ahora experimento una paz, un gozo, una seguridad de mi vida que antes no la tenía. Y estos allí en Éfeso estaban viviendo un avivamiento, y el avivamiento hacía que las personas que estaban en el ocultismo salían del ocultismo y tenían que venir a confesar cosas que estaban encubiertas.
Hace un ratito antes de comenzar el culto, cuando me llamaban allí de Paso de los Toros, me hablaban de una hermanita que nosotros mucho amamos. Ella está yendo los fines de semana, es miembro de nuestra iglesia, y cada vez que impone las manos se retuerce, cae y llora. Algo oculto hay que estar tapando. Para que una persona realmente sea libre, tiene que confesar, sacar toda la mugre, aún lo que está debajo del tacho de basura, y ser libre. Porque es la única forma de ser libre. Carlos, para ser libre tuviste que confesar todo. Si no, no tendrías la paz y el gozo. Ni te hubiese dado a esa esposa que tenés. Quién sabe con qué andarías o agarrado, qué palo te hubiese agarrado. Sin embargo, te hizo libre y Dios te dio la esposa que Dios tenía preparado para tu vida. ¿Cuántas bendiciones vienen cuando nosotros destapamos, sacamos todo lo oculto que hay dentro? Gloria a Dios. Y allí pasó. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Eso sucedió en Éfeso. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Yo no sé cuánta guita. ¿Cuánta guita? Yo estoy orando por el pastor Juan Méndez, porque Juan Méndez se ha hecho muy amigo del pai Armando Ayala. Se encuentran muy seguido y andan a los abrazos. Y Juan Méndez dice, yo lo voy a ganar para Cristo. Y yo sé que para Dios no hay nada imposible. Conozco unos cuantos hechiceros y brujos que no han podido frente al poder de Dios, se han quebrado y han sido libres en el nombre de Jesús. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense qué tremendo lo que produce el avivamiento. Qué tremendo produce la predicación del Evangelio. Qué tremendo es saber que el poder de Dios está suelto. Que nadie puede atar al poder de Dios, que nadie puede ponerle freno, que nadie puede ponerle fronteras, que nadie puede limitar el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Pero ¿qué poder tiene el ocultismo en nuestros días hoy? ¿Cuánto ocultismo? A mí me preocupa las estadísticas, me preocupan que los canales de televisión, por ejemplo, el otro día escuchaba de que van a hacer una cobertura especial el domingo. Usted va a ir a predicar el Evangelio. ¿No saben lo que le piden por un minuto para predicar el Evangelio? Comprar un espacio de un minuto sale cifras astronómicas en miles de dólares. Yo lo sé porque el pastor Márquez, que ha tenido que pedir ofrendas, recolectar dinero especial, hasta pedir ofrenda de hermanos del extranjero para comprar a veces 5 minutos. 5 minutos han costado más de $20,000 para predicar el Evangelio. Pero el domingo van gratis las cámaras y hay que sacarla a la May Lola. Hay que sacar al pai fulano. Gloria a Dios que no existe más el pai Carlos Duarte. Hoy es mi hermano en Cristo. ¡Aleluya! Hermano, esto es maravilloso. El saber que tenemos libertad para predicar el Evangelio. Y la pregunta que yo me sigo haciendo, ¿dónde está la luz? ¿Está debajo del almud o está fuera del almud? Y a mí me preocupa eso. Cada vez que vamos a la playa a predicar el Evangelio, allí nunca faltan los ortodoxos, los sacrosantos ortodoxos que nos critican. No es ético que te vayas a predicar el Evangelio. Yo diría, si tuviéramos que encarnar a Pablo hoy en siglo XX, vamos a encontrar que va a aparecer allí, se va a parar al costado de una estatua que no tenga nombre. Va a decir, vengo a predicarle justamente al Dios no conocido, como predicó allí en Atenas. A los estoicos, los epicúreos, los filósofos de la época, los sabiondos de la época, los desnorteó, hablando de que no hay cosa más grande en el universo que el poder de Dios. Y aquí pasó, en Éfeso, pasó lo que tenía que pasar. La gente se convertía. Pero miremos qué es el ocultismo hoy en nuestros días. De diferentes manifestaciones de ocultismo que tenemos hoy en nuestros días. Y vamos a ver cómo se ha metido en nuestra sociedad. Originalmente la palabra ocultismo, ¿de dónde viene? Viene del latín occultus y se refiere a cosas escondidas, diríamos secretas, y operaciones que tienen que ver con lo sobrenatural, con la presencia de fuerzas demoníacas. Todo aquello que usted ve que tiene intriga, que lleva una semillita de algo oculto, que dice no, porque tenemos que dejarlo oculto para crear suspenso. Desconfíe usted. Dios es luz y lo que Dios trae al hombre, al ser humano, no lo trae jugando a las escondidas. La palabra es luz y por donde usted le abra, ella alumbra. No en vano el salmista dijo, lumbrera es a mi camino tu palabra. Ella alumbra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando habló de los que le seguían, él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y Jesús dijo que nosotros tenemos que hacer brillar esta luz. Pero hay una realidad, hay ocultismo en nuestros días.
Actualmente el ocultismo abarca gran cantidad de formas, tales como la astrología es un área del ocultismo, la varita mágica, la tabla ouija, la adivinación, la cirugía psíquica. Yo tengo un ex compañero mío de liceo que es un currero de primera. Nos criamos juntos allá en mi pueblo de Quichón, y cada vez que nos encontramos digo, che, ¿cómo marcha tu negocio? Y dice, no hay plata ninguna, ni currando se larga plata. Y él tiene programas de radio, de televisión, ha tenido programas allí en el interior, y hace poco se fue a vivir a Jun. Y el pastor Germán estaba predicando en la radio, hablando, dándole como con un caño a todos los que practican esto, de cómo viven, desnudando realmente la realidad de la brujería. Y no le digo nada, que entró una llamada, ¿y sabe de quién era? De este compañero mío, que quería tener una entrevista personal, pero en lo posible quería guardar en el anonimato su nombre, su apellido y dónde vive. Y Germán, cuando me compartió de quién se trataba, le digo, yo lo conozco, me crié con él, y es un hábil declarante. Es un tipo que aprendió técnicas de cómo robarle la plata a la gente a través de las mentiras. Y él preocupado porque su negocio va en quiebra. Y lo han buscado por todos lados. Y yo no sé si no lo andan buscando porque quieren la cabeza de él. Está aquello de la cirugía psíquica, el satanismo, el espiritismo, la magia blanca, la magia negra, la psicometría, la parapsicología, el hipnotismo, la brujería, la superstición. Anoche estos dos jovencitos que oré por él y se cayeron al piso y empezaron, casualidad, los dos tenían una cintita roja en la mano. ¿Por qué será? Y saben que hay muchas personas que dicen, yo pongo la cintita roja para que me vaya bien. Hace poco Nazario Zampayo, de Canal 2, enfocaba un accidente de 2 tortazos grandes y enfocaban la matrícula, y al costado de la matrícula le colgaba el trapito rojo. Ni el trapito rojo salvó. ¿Por qué? Porque dentro del auto todos murieron. Y saben que hay personas que cuelgan el trapito rojo y dicen para que tenga suerte, porque el rojo trae suerte. Hay tantos mitos que hemos adquirido de papá, de mamá, y hasta de la Chacha y de Paturuzú y de Isidoro Cañones. Hemos traído cosas desde niños, de ancestrales, que no tienen ni ton ni son, ni tienen razón de ser. Le hemos creído más a las mentiras del diablo que a la verdad de Dios. Pero miremos algunas cosas de algunos de estos métodos que Satanás usa en contra del hombre. Primero, quiero que miremos lo que significa la astrología. Es necesario, cuando hablamos de astrología, diferenciar entre astronomía y astrología. No confundamos, una cosa es astronomía y otra es astrología. La primera, astronomía, es la ciencia que estudia las características del universo y sus mitos, mientras que la astrología da por sentado que las estrellas y los planetas tienen una influencia directa sobre las personas y los hechos. Yo no puedo aguantar, no puedo soportar que un cristiano diga, yo mañana tengo que ver para ver qué dicen los nacidos de Virgo. No, mañana no, el domingo que viene, pastor, el miércoles voy a venir al culto, pero voy a ver qué me dice, porque yo soy de Sagitario y estamos en la era de Acuario, y hay que buscar cuidarnos, porque vaya por las dudas que si voy al templo, aunque venga San Pedro, aunque venga Jesús, aunque venga el hermano Barle, aunque venga quien venga, aunque venga el Vigrán, yo tengo que ver que si para los de Sagitario dice no salgan a la vereda porque se pueden quebrar una patita, no voy al culto. Yo conozco cristianos que dicen, pastor, hoy me olvidé de leer la Biblia, pero sí, cuando estaba la radio prendida, pastor, accidentalmente estaba andando justo para los nacidos de Cáncer, y yo que soy geminiano, y yo que soy pisciano, pastor, yo no sé por qué será, y sabe que le embocó todito, y ya cuando usted confesó que le embocó, usted hace una alianza en el espíritu con aquella mentira, y usted comienza a incorporar esa mentira en su vida, y esté seguro que parte de esa mentira se va a convertir en verdad en usted. Y usted va a funcionar todo el día en base a una mentira que usted le puso un rótulo de verdad. Me dijo la verdad. Tendrá gente que le va a mirar mal. Y usted cree que la gente... Y usted sale a la calle y sale mirando mal usted a los demás. Y no que los demás miren a usted. ¿Por qué? Porque el horóscopo me dijo...
dice, mal día para hacer negocio. Así que si a usted se le presenta un buen negocio y dice, no voy a hacer nada, y lo deja correr porque Dios le quiere dar una bendición y dice, no, el horóscopo me dijo que es mal día para el negocio. El esquema de la vida de cualquier persona puede ser trazado de acuerdo a la posición de las estrellas y planetas en el momento de su nacimiento, enseñan los astrólogos. Y una verdad, no podemos negar que los cuerpos celestes ejercen cierta influencia sobre nuestro planeta. Nadie niega esto. Por ejemplo, el efecto de la luna en las mareas es innegable, y la innegable, diríamos, importancia del sol en el curso de la vida. Pero de esto a suponer que los astros intervienen en los asuntos humanos, determinando el comportamiento y guiando su destino, hay una distancia abismal y un embuste astrológico. ¿Qué pasaría? Y aquí voy a hacer dos supuestos. ¿Qué pasaría si esta pretensión de los astrólogos fuera cierta? Que según las posiciones de las estrellas es lo que usted va a hacer en la vida. Hay algunas personas que me sienten predicar el evangelio, me dicen, yo deduzco de qué signo soy. Le digo, mire, yo no tengo signo. No, pero no me deje. Le digo, ni quiero que me diga por qué desde que me convertí, yo soy de Cristo. Él domina cada cabello. Dice la Biblia que vuestros cabellos están contados y ninguno de ellos cae a tierra sin el permiso de Jehová. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Sí o no? Así que aunque usted se ponga cinta colorada en las manos, se le van a seguir cayendo los cabellos igual. Y a algunos se les cae más rápido que a otros, ¿no es verdad, Alfredo? A otros se les crece más rápido, a otros se los sacan sin el permiso de Dios, pero se los sacan igual. Pero vamos a suponer que la astrología tiene razón. Yo tengo dos tesis. Número uno, primero, que la influencia de los astros eliminaría las leyes de la herencia. Por lo que los hijos, en vez de tener características de sus padres, ostentarían las características de quienes nacieron bajo el mismo signo zodiacal y en una misma área geográfica. Porque si la marea estaba acá, todos los que nacieron ese día tienen las mismas características. Yo mirando la agenda bautista, en la historia de los bautistas, vino a descubrir que el pastor, porque el hermano Barley cuando escribió su libro fue tan escueto, tan detallista, que puso hasta el nacimiento de todos los hijos de pastores que día nacieron, y vino a descubrir que el pastor Nelson Fernández tiene dos hijos que nacieron no en el mismo día, en la misma fecha, tienen diferente edad y nacieron los dos en la misma fecha. Por ejemplo, un 20 de enero, uno tiene más años que el otro. Es como que Marco nació un 7 de marzo y dentro de pocos años decidamos traer un hermanito a Marco y nazca un 7 de marzo. Y sabe que usted estudia a estos dos hijos del pastor Fernández y son dos hijos totalmente diferentes. Los dos tienen ñatas diferentes. Los dos tienen formas de hablar diferentes. Los ojos son diferentes. Cuidado con aquellos que dicen que porque eres nacido tenés características propias de esto. Número dos, además estaríamos bajo un fatalismo irreversible que anularía, escúcheme bien lo que voy a decir, que aquellos que creen en el horóscopo, anularía la responsabilidad de nuestros actos. El asesinato, por ejemplo, pudiendo culpar a las estrellas de cualquier hecho. A fin y al cabo, total, estamos predestinados. Y fulano de tal tiene que ir hoy a la casa de Misiones, al juzgado, a declarar por qué acaba de matar a su mujer. Y es que lo hice, ¿por qué? Porque la posición de Júpiter con Saturno y las estrellas, hoy las coordenadas, el horóscopo me dijo, dice, guárdate de tus enemigos. Y mi mujer era mi enemigo, así que me guardé de ella. Y la guardé a ella también. ¿Saben que hay personas que dicen, yo me rijo por los astros? Mire, en Guichón tenía una de las millonarias allá del pueblo, ¿te acordás? Yo le trabajaba en el fondo de la casa y estaban planeando cómo tener hijos. Y yo lo escuchaba con el esposo. Como yo hacía changas en su casa, accidentalmente tenía que escuchar la conversación y hablaban a todo trapo. Y dice, mi amor, la semana que viene, tú sabes que lo tenemos reservado. Sí, mi amor, no me olvido. Y compraste el termómetro porque yo quiero asegurarme que estés en la temperatura ideal, porque ya estuve mirando y sacando la cuenta que si nace en tal fecha, yo quiero que sea geminiano, porque los de Géminis son así, 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 así. Y planeaban el embarazo sin consultar a Dios. Planeaban el embarazo consultando al horóscopo. Así le salieron los hijos también. Y así le fue el matrimonio también. Divorciada, cada uno por su lado, a las patadas,
con crisis matrimonial, crisis con sus hijos. Y saben que este ha sido el fraude más grande que ha tenido hoy día el ocultismo, la astrología. ¿Qué negocio, qué curro? ¿Cuánto curro hay? Número 2, el otro elemento dentro del ocultismo, la tabla Ouija. Hay ofertas en el Gallito Luis, hay gente que está practicando la tabla Ouija. ¿No saben algunos los enfermos mentales que quedan? ¿Saben lo que significa la palabra Ouija? La palabra Ouija proviene de las palabras para decir sí en francés, oui, y en alemán ya, Ouija, ya, Ouija o Ouija. El tablero Ouija es una tabla que tiene impresos en la superficie del 0 al 9 las letras del alfabeto de la A hasta la Z y las palabras adiós, sí y no. Sobre esta se coloca una ficha plástica en forma de gota. 2 jugadores se ponen frente a frente con el tablero en sus piernas y sus dedos descansan levemente sobre la ficha, dejando que ésta se mueva libremente sobre el tablero. Yo tengo un video en casa acá que lo grabé de operando la tabla Ouija y realmente no hay trucos de video allí, no hay trucos con cámara y nada. Y es impresionante ver cómo comienza a apoderarse una persona y la ficha se mueve de un lado a otro y trae un mensaje hasta de un muerto, de una persona que ya murió. Es como consultar a la olla propia del diablo con sus demonios. Cuando se hace una pregunta, la ficha recorre el alfabeto indicando una respuesta determinada. Todas las personas que han estado en contacto con este juego afirman haber preguntado al tablero cuál es su fuente de información y haber recibido respuestas como Satanás, Lucifer, demonios, etcétera, etcétera. La Ouija es un instrumento de adivinación muy popular en nuestro medio, un instrumento satánico para atrapar a las personas de las garras del ocultismo. El cristiano sabio nunca buscará este juego, ni siquiera por curiosidad, pues cualquier intento de ponerse en contacto con fuerzas espirituales cae en los peligros de esta actividad demoníaca. Yo estuve en Trujillo. Me vinieron a buscar en la campaña cuando estuve allí en Perú, en Trujillo. Me vinieron a buscar para que orara. Un pastor de su propia iglesia me llevó a que vaya a orar a su casa. Este pastor de nuestra convención bautista, y llego a orar por él y sucede que el tema no era su hijo. Digo, pero usted, pastor, me trae a mí. Y dice, no, pastor, es que yo lo vi usted orando con los demás y el hombre tenía un corzo contramano en la cabeza, conocía mucho de Biblia, era pastor, todo lo demás, pero había un problema que era espiritual en su casa. Y el hijo tendría 10, 11 años, más no tendría. Y el hijo le preocupaban porque cada vez que se acostaban a dormir de noche, el hijo empezaba con unos tembleques, la cama se sacudía, y no solamente eso, empezaba con unos ataques de epilepsia. Vaya que epilepsia. Se hacía un acordeón. Y traían a los médicos lo habían llevado a Lima, a Perú, y los médicos no podían la vida con él. ¿Por qué? Porque no le encontraban nada. Le decían, pastor, su hijo está perfecto, su hijo no tiene problema ninguno, no hay drama aquí. Y casualidad que el hijo, cada vez que iba al consultorio, iba con todos sus cabales. Y en la casa, cuando se acostaba a dormir, lo llamaban al doctor y dice, ¿qué está haciendo? Está totalmente convulsionado, empezó un tembleque, la cama se sacude, patea las paredes, y cuando yo me arrimo a él, dice, me quiere hablar, y me habla en un idioma extraño. Este pastor no sabía nada de lo que era imposición de mano, ni de lo que significaba la cosa demoníaca, nada, desconocía totalmente. Así que me voy yo regalado, sin llevarme a algún hermano. Digo, bueno, está bien, vamos a orar por él. Yo no sabía nada de esta historia. Yo lo que estoy contándole ahora fue después, estando en el estadio, yo fui a cantar allí a Trujillo, él se sentó conmigo y me contó la historia. Y yo no sabía nada. Cuando yo entré a orar por este chico, pasaron algunas cosas. Y sucede que este niño lo único que decía era Ouija, 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 y se trepaba a la pared, Ouija, Ouija. Le digo, ¿qué quieres con Ouija? Y el niño comenzó a agarrar al padre de la mano y se lo llevaba al ropero. Dice, pero el ropero no hay nada. Y en la parte interna del ropero, en uno de los cajones del ropero, en la parte de atrás, él había dibujado toda la Ouija. Un compañero de la escuela le había dado la Ouija y allí había aprendido a ponerle el nombre, el abecedario del 1 al 9, del 0 al 9, y él estaba practicando sin que el padre supiera. Y él confesó todo.
¿Y saben que oramos por ese niño? Oramos en el nombre de Jesús. Tuvo convulsiones de todo tipo, la madre lloraba, aquello era un espectáculo. Miren, eso de ver El Exorcista era un poroto. Aquello era en vivo y carne propia. Aquel niño de 10, 11 años, era impresionante verlo con las garras con que se manifestaba allí en la pieza. Digo, tranquilo, pastor. Y el pastor lloraba y temblaba. Le digo, pastor, ¿usted no cree en el poder de Dios? Sí, creo, pastor, sí creo. Digo, pero tranquilo, no se ponga. El pastor tenía miedo que se le iba a morir. No, déjelo quieto. Esto es una batalla que la libra Jehová. Dios tiene todo poder. A Él se le dio todo poder y no hay diablo que aguante. Así que oramos por él. Él fue libre. Esa noche estaba cantando en el estadio. Hijo de pastor, no venía a la campaña porque quería mirar dibujitos animados. Vaya a saber qué dibujitos animados. Si no sacaba el del baúl del ropero aquel cajón con la ouija. Mientras el papá estaba predicando el evangelio, el hijo del pastor estaba jugando a la ouija. Y le dio por empezar así. Él fue libre y él confesó todo. Y el padre me contaba de dónde había traído esto su hijo. Después, los 2 o 3 días antes de venirme, él llegó allí al estadio a contarme la historia de que el ambiente de la casa cambió. Mi esposa duerme, ahora puedo dormir yo, los hermanitos duermen. La tensión familiar era impresionante, los meses de lucha donde no sabíamos qué hacer, ni con psiquiatra, ni con psicólogo, ni con nada. ¿Cómo se arregló? Con la oración. ¿Cómo se arregló? Con el poder de Dios. Cuidado con la ouija. La ouija es un instrumento de adivinación muy popular en nuestros días. Y el cristiano nunca buscará este juego, ni siquiera por curiosidad, por cualquier intento de ponerse en contacto con estas fuerzas espirituales, caen los peligros de esta actividad demoníaca y se te va a pegar. Quien juega con fuego se quema. Usted quiere una bendición de alguna Yemanjá, de alguna May de Santo, vaya, juegue con fuego, se va a quemar. Usted quiere prosperidad, bendición con algún curro que anda por ahí, vaya, se va a quemar usted. En tercer lugar está el espiritismo. Viene del latín spiritus, que quiere decir espíritu, y se la conoce también como la necromancia, culto a los muertos. De ahí viene la palabra necrología. Tiene que ver con el culto a los muertos. Se basa en la idea de que los espíritus de los muertos tienen la facultad de comunicarse con los seres humanos a través de mediums, personas cuyo cuerpo es utilizado como canal de comunicación con los espíritus. Las diferentes formas de espiritismo incluyen además visiones de espíritus, movimientos de mesas y objetos. Mire, yo lo vi esto en la Central Valle cuando yo trabajaba. Tenía algunos compañeros míos que eran brujos y hechiceros. Yo no sabía nada. Yo ponía un calibre al costado del torno mientras estaba torneando y ellos estaban de lejos con la copa y nombraban el calibre y de repente el calibre se movía arriba de la mesa. Y yo digo, pero ¿y esto qué es? Acá lo manoteaba y lo ponía de repente y el calibre no se iba porque estaba a desnivel, porque el torno estaba perfectamente en el nivel. Y porque estuviera sucio con aceite, el calibre no se iba en bajada. En todo torno tiene que funcionar perfectamente en nivel. Y una cosa quieta queda quieta. Y el calibre se movía solo. Ellos de lejos me tomaban del pelo. Y yo les testificaba de Cristo y ellos jugaban con mis instrumentos. Y yo no le estoy hablando mentira, porque los mentirosos no van al cielo. Esto es una realidad hoy en nuestros días, cómo el espiritismo trabaja en nuestros medios. Dice, pero yo fui y tenía un poder especial. Mire, el diablo también tiene poder, pero el que tiene todo poder es Cristo. Dios tiene todo poder. El diablo jamás sacó de la tumba un muerto. Jesús sigue sacando a los muertos de la tumba. Estas diferentes formas de espiritismo incluyen además visiones de espíritus, movimientos de mesas y objetos, escrituras automáticas, materializaciones, supuestas apariciones de muertos, levitación, aparición y desaparición de objetos en habitaciones cerradas, entre otros. ¿Qué diferencia entre esto y la vida que ofrece Cristo? Solo basta leer Juan 10:10. Jesús dijo, el ladrón no viene sino a matar y hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios.
Y la Biblia dice allí en Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios y no Dios de muertos, sino de vivos. Tenemos un Dios que no trabaja con muertos, un Dios que trabaja con los vivos. Qué triste cuando aún todavía no nos hemos desprendido de los muertos, le rendimos culto a los muertos. Jesús en una oportunidad dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, deja que los muertos espirituales tengan en qué entretenerse, que entierren a los muertos. Ustedes que están vivos espirituales no tienen por qué perder tiempo con los muertos. Como cristianos no necesitamos la decepcionante comunicación con los muertos, teniendo el privilegio de comunicarnos con el Dios vivo. Jesús sí nos ofrece una esperanza cierta. Él dice, desecha allí en su palabra, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. En cuarto lugar, miremos el satanismo. Anthony LaVey, el sacerdote número 1 de la iglesia satánica del mundo, muere. Su hijo se acaba de convertir al evangelio. El hijo del hombre más grande usado en la historia de todos los tiempos por la iglesia satánica allí en Los Ángeles, California, el hijo de él tuvo un encuentro con Cristo. El padre muere y le había dejado todos los poderes con todo lo que significaba seguir ministrando, entre comillas, la iglesia de su padre. Y él ahora saca los trapos al sol de cómo su propio padre lo obligaba a tener relaciones sexuales a su propio hijo, las orgías, el incesto, todos los pactos satánicos que hacía con el diablo. Cómo embaucaba, cómo ultrajaba a la gente a través de falsas declaraciones en el nombre de Satán, y donde se llenó de guita. Y su propio hijo ahora lo deschaba. El padre estará ardiendo en el infierno y el hijo fue salvado por el poder de Dios. El satanismo es la adoración a Satanás de practicantes que intentan establecer un contacto permanente con él a cambio de poderes mágicos y sobrenaturales y temporales. ¿Qué cosas vendrán a tu mente, Carlos? Este hermano contaba cuando él tenía que matar la gallina con su boca y tenía que beber la gallina y ni una gota de sangre tenía que caer al piso. Este hermano, el pastor que está en Ámsterdam ministrando, dice, varias veces me tocó, para crecer de grado, para llegar a ser uno de los 5 brujos más importantes de Indonesia, viajar de Yakarta, irme al pleno Congo belga, buscar la mejor víbora venenosa, cortarla con mis dientes y beber la sangre, sabiendo que Satán no me iba a quitar la vida. Le había vendido mi alma al diablo, sabiendo que Satanás tenía poder más grande que el poder del veneno de la víbora, dice. Pero es lo que vino a descubrir, que en la voluntad permisiva de Dios, Dios le permitió jugar con el diablo a no dar más y desafiar a la misma muerte, desafiar todo esto para que después probara que no hay poder más grande en el universo que el poder de Dios. Dice, a mí me hablan de beber sangre, de beber veneno. Dice, yo sé todo esto, dice. Yo ahora estoy cubierto con la sangre que nunca tuvo pecado, cubierto con la sangre de Jesús. No preciso de otra sangre. Y él contaba en parte de su testimonio cómo han venido gente de Indonesia a matarlo a Ámsterdam. Y han estado armados en plena reunión en el propio culto de mi iglesia. Mientras estoy predicando, el Señor me ha mostrado en visión quiénes han venido, dice, y yo los he nombrado, vengan aquí adelante, yo quiero orar por ustedes. Y antes de venir, quiero que saquen el revólver, saquen el puñal y lo dejen aquí adelante, yo quiero orar por ustedes. Y después de la oración, hagan lo que quieran con el arma. Dice, han venido, dice, algunos de estos brujos grandes de Indonesia a mi iglesia, y han terminado convirtiéndose y llorando por su pecado. ¿Quién lo hace esto? El poder de Dios. Gloria a Dios. Los que están envueltos en estas prácticas niegan rotundamente la fe en Cristo, la confiabilidad de la Biblia, y sin embargo tienen al Lucifer de las Escrituras como su Dios. Quienes están involucrados en el satanismo son personas infelices y vacías, pues al final pierden todo mientras las fuerzas satánicas ganan.
Para los simpatizantes de Satán, este es más un símbolo que una realidad concreta. Su interés se basa en los placeres carnales y mundanos, materialismo, hedonismo. La Biblia nos habla allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, una advertencia acerca de todo esto. 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. Dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta tiene que ser la convicción de cada cristiano, de que Satanás no es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que el poder que habita en nuestros corazones es mayor que el poder que está en ellos. En quinto lugar, otra forma de manifestarse el ocultismo hoy en nuestros días es por medio de la hipnosis. ¿Cuántos programas argentinos pululan hoy y la única forma de tener rating es hipnotizar? Hay una vedette, hay que hipnotizarla. Al otro hay que hipnotizarlo porque bajo hipnosis sacan todos los trapos al sol. ¿Qué es la hipnosis? Es una técnica que produce en la persona un estado de inconsciencia a través de la concentración mental. Es decir, un estado artificial de sueño o de disminución de la conciencia. En este estado la memoria y la percepción del yo pueden alterarse por efectos de la sugestión y tener incluso consecuencias posteriores, post-hipnosis, luego de haber despertado. El cristiano debe tener mucho discernimiento en someterse al hipnotismo médico o psiquiátrico y nunca debe prestarse al ocultista. La mente humana no es un juguete y no debemos permitir que nuestra mente quede al control de otra persona. La Biblia nos dice allí en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Elías Bacher, el dueño de los laboratorios Bacher en la Argentina, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, músico profesional. Él tocaba con Ariel Ramírez y con tantos otros músicos. Él es un judío, hijo de judíos. Él practicaba el hipnotismo en masa, él hipnotizaba a los demás, él se hipnotizaba a sí mismo. Él estuvo en una reunión de hombres de negocio acá en Uruguay y contó las cosas impresionantes que hacían y cómo su hogar se fue al desastre. La hipnosis no pudo salvar ni a su esposa ni a su familia. La hipnosis lo llevó realmente a la muerte, siendo el famoso dueño de todos los laboratorios Bacher en Argentina. Allí en la Rambla, en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en pleno frente al río, de repente fue a apagar la radio y sucede que el que estaba hablando a la radio decía: tú vales mucho, tu vida es importante, entrégale tu vida a Cristo. Y en aquel momento él decidió tirar el revólver y dijo: yo también le voy a tirar mi vida a Cristo. Y se entregó a Cristo, buscó una iglesia y hoy es un predicador del evangelio. Y él cuenta en su testimonio de cuánto daño hizo tantas vidas humanas, a cuánta gente destrozó su moral públicamente, las puso en ridículo en masa por medio de la hipnosis. Cualquier cosa. Él cuenta en su testimonio, yo tengo el cassette de él aquí en mis archivos, de las orgías que se hacían bajo hipnosis. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a entrar en el terreno de hipnotismo, es algo tan avasallante, es tan cautivante que usted quiere más, más y más, y llega a manipular la mente de otro que usted comienza a anularla y hace lo que quiere con las personas. Y él cuenta del peligro que existe hoy día, que aún dentro de la iglesia hay gente que se mete para hacer hipnotismo, y algunos hasta hipnotismo en masa. ¿Qué del otro elemento del ocultismo? La magia negra y la magia blanca. La magia negra tiene como fuente el contacto directo con el diablo y sus demonios. Quienes la practican hacen en la mayoría de los casos un pacto de sangre con el diablo. En esta magia se pone de manifiesto la naturaleza humana en odios, venganza, miedo. Cuando usted ve a una persona que tiene venganza, odio, miedo, todas estas cosas, ponga las barbas en remojo. Algo raro hay, alguna inducción de alguien que se le está metiendo así de por medio. La Biblia dice que los que practicaban la magia trajeron todo y lo quemaron. Hemos leído hoy
allí en Hechos, capítulo 19. Lo tiraron, lo rompieron, quemaron, sepultaron, se desprendieron toda esta magia. La magia blanca, dice, sus practicantes lo hacen con la ayuda de fuerzas benéficas. Incluso se hacen llamar cristianos y nombran la Biblia usando textos equivocadamente. Lo que usan la magia. Dios prohíbe todas las formas de magia. ¿Por qué? A pesar de que éstas ofrecen todo lo posible, como amor, venganza, riqueza, sanidad, lluvias, buenas cosechas, protección, etc. Es obvio que esta tiene su fuente en el mal y por tanto sus consecuencias son igualmente desastrosas. Y por último, voy a estar mirando la brujería. A través de la brujería